para que esté, digamos, más saturado en una parte de la duración que en otra parte de la duración de mi composición. En el caso de los filtros, yo a veces que recomiendo, eso tiene que ver con las formas de trabajo, los modos de trabajo de las personas. En las capas nosotros tenemos diferentes tipos de capas. Las que ya hemos visto, en este caso, la única capa que hemos utilizado son las capas que hemos creado, o sea, los archivos que hemos traído, y el objeto nulo, que ustedes ya saben para qué sirve el objeto nulo. Vamos a utilizar una capa de ajustes. Lo que les decía en relación a Photoshop es que funciona exactamente igual. ¿Para qué es una capa de ajuste? Díganme ustedes. ¿Para qué sirve? Pues yo la uso, digamos, yo hago una copia, no abre la imagen en Photoshop, ¿Sí? hace una copia de esa imagen en una nueva capa, Sí. y entonces en la capa de ajuste es en donde yo muevo los, o sea, hago las modificaciones que necesito hacer, y si la apago, pues me va a dejar ver la imagen normal, y si la tengo encendida, pues me va a dejar ver todos los cambios que he hecho a la imagen. Pues yo lo uso así. Sí, la capa de ajuste es una capa a la que yo le puedo aplicar todos los efectos. Es una capa que no es una capa que tenga un contenido, sino que es una capa vacía, por decirlo así. Pero en el momento en que yo le aplico a esa capa todos los efectos, todas las capas que estén de ahí hacia abajo, de esa capa, en la línea del tiempo, en relación a esa capa de ajustes, pues se les va a aplicar ese efecto. Es básicamente eso. Entonces, por lo general, una capa de ajustes se utiliza en After Effects cuando yo voy a utilizar efectos que tienen que ver con el color, con la trama, con algo que visualmente le cambie la textura o el filtro, ¿sí? En este caso, entonces, bueno, voy a crear mi capa de ajuste. Fíjense que no hay nada, están las dos capas. Y teniendo seleccionada la capa, voy a ir a efecto y, por ejemplo, voy a ir a corrección de color y voy a ir a curvas. ¿Listo? Entonces estoy acá en curvas y recuerden que ustedes en curvas tienen los canales de RGB, rojo, verde, azul, bueno, en este caso alfa también. Si yo lo dejo solo en RGB, pues lo que va a suceder en mi imagen es que se va a saturar. Lo primero que yo voy a escoger son los puntos de saturación donde quiero que sea más claro. Fíjense un poco lo que yo estoy haciendo acá en la imagen, o más oscuro. ¿Listo? Y eso me lo está haciendo de manera general y solamente está incidiendo ya con los colores que está la imagen, saturando esos colores. Voy a volverme un poco porque estoy sobresaturando todo. Pero digamos que yo quiero trabajar con los canales. Entonces voy a trabajar con el verde, por ejemplo. Es lo mismo. Fíjense lo que pasa con el verde hacia una de las partes de la curva donde yo estoy modificando, ¿sí? Quiero trabajar de pronto el rojo, no sé. Pero siempre se tiene que crear capas, siempre. No necesariamente. Esto para que ya explico un poquito por qué lo de la capa de ajuste. Digamos que si vamos acá en azul y vamos a ver qué pasa con el azul. Estoy haciendo modificaciones, ¿listo? Fíjense que así, yo creo que ustedes ya todos han trabajado con las curvas en Photoshop. Si no, de todas maneras, esto es, a veces en Photoshop o a veces en un programa uno solamente se queda con la curva de la manera general y no trabajando cada uno de los canales. Ahora, resulta que yo tengo otra fotografía, tráiganse otra fotografía rapidísimo, que no se demoren mucho, para contestar un poco la pregunta de Denise. Voy a guardar esta imagen. Y entonces resulta que yo tengo acá, entonces resulta que yo tengo abajo la imagen y yo necesito ponerle exactamente ese filtro. Como todo en After, lo que empieza a pesar son los filtros, aparte, digamos, de las animaciones que yo haga con las herramientas de transformación, etc. Si yo voy a utilizar exactamente el mismo filtro,
pues no lo duplico en la otra capa, sino que lo dejo en la capa de ajuste y fíjense que ahí ya lo tengo en mi capa. Sí, fíjense en la pantalla al frente, por favor. Al no desaparecer la capa de ajuste, pues me desaparece el filtro. Eso quiere decir que en este caso estoy ahorrando peso para cuando vaya a exportar mi video. Ahora, si ya lo que, digamos, de acá para acá, el color era diferente, pero me servía las curvas, pues yo puedo crear dentro de las curvas. Fíjense que acá los efectos ya no solamente los voy a ver acá, que me lo visualiza, sino también hace parte de la capa, ¿no? Entonces en este caso aparece efecto, curvas, y me aparece este símbolo. Acuérdense de ese símbolo, es lo que hay que grabarse acá en el chip, como ese símbolo quiere decir que yo puedo modificar eso en el tiempo, porque yo puedo crear keyframes, ¿listo? Entonces digamos que hasta el fotograma anterior me funcionaban estas curvas, pero el que le sigue necesito que sea diferente. Entonces voy a crear digamos una nueva forma de modificación. Entonces ya creé acá mi keyframe o fotograma clave y voy a ir acá, no sé, voy a hacerlo bien diferente para que se note que es algo muy diferente. ¿Listo? Y solamente con un cambio de aquí a acá ya, pero estoy utilizando solamente una vez ese efecto. ¿Listo? Entonces, no necesariamente siempre se tiene que utilizar en la capa de ajuste, sino, digamos que todo el mundo tiene que pensar para ir ahorrando como espacio, procesamiento, render, peso, ¿listo? Es como la razón, ¿vale? Listo. Esa es la forma de aplicar los efectos y en relación a los efectos del color. Si yo quisiera aplicárselo a la capa, pues lo daría directamente la capa, efecto y voy al tipo de color. Por ejemplo, acá voy a ir a este descriptor, ¿sí? Recuerden esto, que yo lo esté visualizando acá o que lo visualice acá, es lo mismo, son solamente como, si yo quiero hacer la modificación desde acá, solo importa, ¿listo? Acá simplemente cuando yo escojo una capa, digamos, esta la escojo, no tiene ningún efecto, escojo este de acá, me está mostrando el efecto en ese momento que puedo modificar. Entonces acá se lo estoy aplicando a la capa y nuevamente, digamos que hasta acá me funcione lo que yo quiero hacer con mi color, que en este caso es con estos 3 tonos, pero después yo quiero que esto tenga esta coloración, entonces de acá a acá va a haber un cambio en cuanto a ese color, ¿sí? Ya de acá tiene que ver, es más bien con la estética de lo que ustedes están buscando en su corto, pero digamos en el de ustedes puntualmente están buscando que haya un cambio de persona mientras gira, pues también podría haber algo de cambio de color con el ritmo de la música, por ejemplo. Listo. Estos son, digamos, como filtros que van a hacer color, pero yo por lo general siempre les recomiendo que se pueden trabajar. Fíjense qué pasa con esto, no tengo que tener seleccionada la capa para que pueda activar los elementos. Yo puedo trabajar acá desde las curvas, puedo acá trabajar desde el equilibrio del color, eso ustedes ya lo saben desde Photoshop cómo se hace, ¿sí? Es decir, cómo yo cambiando los colores, cómo cambiando la saturación, cómo cambiando el contraste, puedo darle, digamos, como un look un poco más digital y un poco más estético o más cercano a la estética que ustedes estén buscando, ¿listo? Sin embargo, la recomendación que yo hago es lo que les decía al principio, una aplicación que ustedes lo bajan, este se llama Magic Bullet, y es una aplicación que cuando ustedes lo bajan tiene una interfaz que hace que, digamos, la finalización de esa coloración de la fotografía, de la imagen, del video en general, sea un poco más estilizada. Y les voy a mostrar, quiero que miremos un poquito a qué me estoy refiriendo y ahorita esta es la foto original y ahorita nos muestra la finalización así con cada uno. Vamos a verlo un ratito y ya.
con esta interfaz quisiera ahorita de pronto mostrarla si hay algún tutorial de pronto, ahorita miramos, para que ustedes reconozcan la interfaz. Es que básicamente se abre, en el momento me aparece en After Effects como un efecto que se va a llamar, en este caso no solamente es el Magic Bullet, sino el Magic Bullet es la interfaz, pero dentro de esa interfaz hay diferentes tipos o categorías de filtros que yo puedo modificar en cuanto al color, en cuanto al desenfoque y en cuanto a la textura, ¿sí? El que me interesa a mí en este caso es el del color. Entonces hay uno que se llama Theme Look, este es el que van a buscar ustedes, que es precisamente el que estábamos viendo, que ustedes se dan cuenta que ya ahí lo que uno empieza a ver es que hay diferentes o una cantidad de filtros que se vuelven varios elementos del mismo componente o de un solo componente. Entonces el componente de pronto es, no sé, rojos o lo que sea, digamos, por ponerle un nombre, pero ese rojo tiene cierto desenfoque, cierta saturación, cierto trabajo de pronto de curvas, cierto tinte hacia cierto color, ¿sí? Entonces hay una cantidad de efectos, mirando esto para que mientras voy hablando, hay una cantidad de efectos de coloración que hacen parte entonces de uno mismo, ¿vale? Bueno, eso es dentro de lo que sería cada uno de los diferentes efectos que yo voy a encontrar en la interfaz. Entonces la interfaz básicamente, ahorita de pronto pueda que nos muestren, lo que interesa es que la vean en la interfaz, entonces un momento yo lo busco con calma. Acá está, pero no sé si no la voy a mostrar completa. Que es esta de Magic Bullet Looks, ¿listo? Esta es la que van a buscar. Entonces yo sí les digo, busquen ustedes, bajen ustedes, a ver si, ¿no? Porque eso es como con la manita. Yo a veces los consigo y yo lo tengo, pero creo que tengo uno muy viejito. Entonces no se los recomiendo mucho, sino mientras nos va abriendo un poquito. Por ejemplo, bueno, lo que les decía, es una aplicación que se instala para los diferentes programas que yo necesite de composición, de edición, ¿no? Como After, Final, Premiere, etc. Entonces no es que sea un efecto o un plugin que yo se lo instale a un programa, sino que yo se lo instalo a una serie de programas y funciona de manera externa. Cuando yo aplico mi efecto, entonces se abre la aplicación, que todavía no es esto, seguramente más adelante, saber dónde lo van a aplicar por acá, no. Acá. Y entonces en el lado izquierdo, acá van a encontrar todas estas categorías, ¿listo? Que es lo que les estaba diciendo. Por uno que yo escoja, me está dando una noción de cómo quedaría la imagen, ¿listo? Entonces digamos que yo escogí que creo que va a estar la persona acá, ¿sí? Ahí entonces es lo que les digo que es un componente, hay diferentes filtros, que los filtros me van a aparecer de este lado, entonces se está saturando, se está haciendo un halo de desenfoque de pronto que se tiene una máscara, entonces se ve desenfocado solamente en los bordes, o está un poco oscurecido, que es lo que está sucediendo un poco acá. Este tipo de cosas lo podemos hacer en After, y digamos que la finalización va a ser muy parecida, pero yo voy a ponerle alrededor de unos 6 filtros para lograr lo que en uno puedo hacer con el programa. Entonces mi recomendación es, y además la finalización acá es súper profesional, entonces sí vale la pena conseguírselo un poco. En el momento en el que se aplique, fíjense que acá simplemente cuando hago clic, ahí se abre el menú, ¿no? Y creo que ahorita va a hacer como clic para acá. O sea, y estos son, digamos, del que yo escogí, ahí me va diciendo cuáles son los que abajo se van a ir poniendo. Digamos, escogí uno de acá, entonces de todos estos efectos, acá me hace la listica de todos los que yo estoy utilizando en este momento. Entonces de pronto todo me está funcionando, se ve perfecto, pero no me gustó el desenfoque, pues yo le puedo modificar el desenfoque solamente, ¿listo? Entonces es algo que es de alguna manera también muy práctica, en la medida que uno ya ve cómo va a quedar con ese componente de filtro solamente escogiendo uno, y al mismo tiempo tengo la alternativa de poder hacer una modificación puntual
en alguno de los filtros. ¿Sí? Aquí les aparece, digamos, este está seleccionando esto, entonces le puedo hacer modificaciones puntuales a ese efecto. Eso es el Magic Bullet. Eso es lo que, digamos, es una gran recomendación de aplicación, les va a servir muchísimo. Listo, ese es el Magic Bullet y eso era lo que quería mostrar. Ahora, yo no estoy exigiendo que lo instalen, pero ojalá lo hicieran. Todos terminan instalándolo igual. Pero si no, entonces la recomendación es sí crear de pronto la capa de ajuste y a esa capa de ajuste yo le puedo ir poniendo cuántos filtros yo necesito para mi video. Y también porque la capa de ajuste, porque ustedes de pronto tienen varias secuencias en su pixelación y la idea es que de pronto en una se resuelva bien ese color, ¿no? Entonces, aunque si de pronto haya un plano que sea con un color tan diferente que se queda totalmente diferente y toca aplicarle otro, pues se hace de manera diferenciada. Sin embargo, mi recomendación sí es que aprovechen un poco más lo que sucede con esta otra herramienta, bajarle un 100% para que no sea tan pixelada. Si no, pues desde acá se pueden hacer cosas. Por ejemplo, lo del halo, que es el halo negro como una luz cenital que marca de alguna manera una sombra bordeada. Básicamente es, yo puedo crear un sólido, que eso es otro tipo de capa. Voy a capa, nuevo sólido, voy a escoger el negro. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que le voy a crear una máscara a este sólido. Entonces voy a ir a esta herramienta que es la herramienta de formas y voy a escoger la elipse y con la elipse entonces voy a hacer un círculo que me marque hasta la punta, pero necesito es que esté al revés, o sea que me deje ver ese contenido y alrededor esté negro. Entonces esto es una máscara, esto digamos que lo estoy adelantando un poquito del otro módulo, pero es por si alguien se quiere dar la tarea de poner varios filtros acá. Entonces necesito que esta máscara esté invertida, acá me aparece invertido y ahí ya está, listo. Ahora necesito que esto se vea como un halo, que no se vea enmascarado sino como un halo. Entonces en el calado o feeder, como aparece en inglés, se lo voy a extender para que se desvanezca un poco más ese contorno e incluso quiero que no sea tan rígido o tan fuerte esa luz oscura, entonces ahí le puedo modificar la opacidad de la máscara. No estoy modificando la opacidad de la capa, sino de la máscara puntualmente. ¿Listo? Y fíjense que ahí ya va dando cierta estética. Puedo seguir jugando entonces en mi capa de ajustes y poner lo que ahorita les estaba mostrando con lo de las curvas. Entonces de pronto primero algo general, de pronto digamos que así. Okay. Puedo también, es que estoy haciendo varios puntos para que vean cómo lucen las cosas. Puedo crear otro sólido y a ese sólido le voy a decir que sea amarillo, un clarito, que vea así. Y le voy con clic derecho, le voy a decir, ustedes saben lo que es los modos de fusión en Photoshop, que son los de multiplicar, sobreponer, etcétera, ¿no? Entonces, los modos de fusión hace que yo vuelva translúcida mi capa y que un color se fusione con el que está abajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos que si yo pongo multiplicar, pues esto es lo que sucede. Entonces, fíjense que ahí estoy llegando un poco a lo que quiero hacer. De pronto quiero que se desenfoque el video un poco en los bordes. Entonces en este caso voy a tomar la imagen, voy a duplicarla, comando D y lo mismo voy a ocultar un segundo lo que ya he hecho, voy a crear una máscara, listo. Y voy a hacer que me lo invierta porque quieres que me muestre lo que está en el borde. También lo que voy a hacer es que lo voy a desenfocar. Entonces voy a ir de pronto acá, vamos a decir gaussiano, después puedo mirar otro, pero por ahora miremos en el gaussiano, de pronto pueda que haya otro que sea mejor. Y voy a desenfocar el video y al mismo tiempo
acá estoy viendo solamente esta capa que me está mostrando solamente el borde, fíjense porque tengo la máscara invertida, pero voy a poner el de abajo que fue el que dupliqué y está en original, y ahí más o menos me va dejando. Ahora esto no me gustó cómo quedó acá, entonces lo tengo que arreglar un poco. Entonces en el efecto del desenfoque lo que voy a hacer es que de pronto la pueda hasta ampliar. Bueno, después miramos bien si la difusión está funcionando bien, porque solamente vaya hacia un lado, ¿sí? Pero ahí ya estoy más o menos logrando lo que quiero hacer. Le puedo bajar un poco la opacidad a la capa, entonces voy a ir a transparencia y le bajo un poquito, solamente es algo de lo que yo quiero que se vaya logrando, y ahí más o menos va quedando. ¿Listo? Sí, un poco. Entonces esto, perdón, en movimiento, pues ya digamos que sería lo mismo que verlo en la fotografía fija, ¿vale? Sin embargo, mi gran recomendación es el Magic Bullet. Es decir, aquí hasta el momento llevo aproximadamente 4 filtros o 5 filtros. Con ese es un componente, pesa, pero de todas maneras digamos que es mucho más completo que a veces trabajarlo desde acá, ¿sí? A pesar de que sí se puede hacer, pero lo vuelvo a repetir, es una recomendación. Listo, eso en cuanto al color. Ahora acerca de los créditos, por favor van a crear con la herramienta de texto un texto. Automáticamente cuando ustedes escogen la herramienta de texto y hacen clic, ya les creó una capa de texto. Entonces, listo. Entonces creen un texto. ¿Listo? Dale, Miguel. Respecto a eso, digamos, entonces que yo he visto, hay maneras de hacerlo, yo he visto que colocan, digamos, toda la caja de texto, o sea, todo el texto que va a salir, y lo colocan debajo, o sea, abajo, ¿sí? de lo que es la pantalla del After, y lo que hacen es solo animar el movimiento, la posición. Entonces llegue solo esto y pues ya cuando lo reproduce pues va subiendo. Ajá, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, digamos, yo voy a hacer esto como es una capa de visualización, es una capa que yo estoy viendo como tal. Obviamente tiene las herramientas de transformación, que son las que ya conocemos. Entonces, si yo quisiera cambiar la posición o la opacidad, etcétera, fíjense que lo trabajo como las capas que ustedes ya conocen, ¿sí? Ahora, lo que no puedo hacer acá, si ustedes se dan cuenta, yo estoy trabajando acá el nombre completo, yo no estoy trabajando los caracteres. Entonces lo que vamos a hacer es animar, pero la palabra por separado, los caracteres por separado. ¿Listo? Entonces yo acá solamente puedo hacer modificaciones de posición, escala, rotación, etcétera, pero es el elemento completo, ¿sí? Que es esto lo que está sucediendo, ¿vale? Pero yo necesito también animar, o quiero animar los caracteres, quiero que haya una modificación adentro, lo más grande para que ahorita lo mires. Entonces voy a seleccionar mi texto, ahí ya lo tengo. Lo importante es tener seleccionada la capa. ¿Listo? Y vamos a ir a un programa. Yo les había preguntado al principio cuando les estaba mostrando After que para qué ustedes utilizaban el bridge. ¿Y ustedes me dijeron que para qué? Iván, ¿para qué sirve el bridge? ¿Se acuerdan que aparecía el icono del bridge cuando ustedes abren After? Ahí en la composición. Ah, era para organizar los archivos. Entonces, el bridge sirve sí para organizar archivos. En After puntualmente, aparte, digamos, nos puede servir para organizar archivos que vayamos a importar, etc. Nos sirve en general para previsualizar los efectos o algunas animaciones predeterminadas. En este caso, vamos a ir al bridge, pero directamente desde After. Entonces, toca tener la capa seleccionada, que esté activa, y vamos a ir a examinar ajustes preestablecidos, y esto lo que va a hacer es que automáticamente va a abrir el bridge
pero el bridge para After, o sea que me va a previsualizar las carpetas de After, las carpetas de los efectos, las carpetas de las animaciones, las carpetas de algunos efectos de sonido, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con After solamente, ¿listo? Entonces acá igual me lo está mostrando, que está el equipo, Mac, aplicaciones, After y los presets de After Effects, ¿listo? Lo que nos interesa en este momento es la que tiene que ver con el texto. Entonces vamos a entrar a texto y en texto yo tengo una gran categoría de animaciones de texto de acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí, como texto 3D, animación que entra, animación que sale, desenfoque, curvas o movimientos en curvas, bueno, en fin. Vamos a ir a cualquiera. Por ejemplo, yo voy a ir a esta animación que entra y voy a escoger esta. Entonces, cuando yo escojo uno, como es pero lo primero que sirve es para previsualizar, entonces me va a mostrar los tipos de animaciones que hay. ¿Listo? Entonces ahí ya les estoy viendo la parte derecha. Escojo uno y ahí es que está entrando la letra. ¿Listo? Todo lo que sea para que entren o para que aparezca más bien el texto. ¿Listo? Si me devuelvo, entonces voy por ejemplo a animación, no sé, en 3D, pues, por ejemplo esto, ¿vale? Por ejemplo, animación que salga y voy a por acá. ¿Listo? Listo. Entonces, una cosa importante. Uno, eso se lo vamos a aplicar al texto que estamos escogiendo. Escojan por favor una, no se enamoren de ninguno, sino uno que sea así rápido, porque si no hasta que no los ven todos, no, uno cualquiera, ¿listo? Digamos, voy a escoger este. Entonces, dos factores que hay que tener en cuenta. Lo primero es que para yo aplicarlo directamente al texto que tengo en After, tengo que tener la capa seleccionada. Para hacerlo, ya tengo seleccionada la capa, ya abro acá el bridge, clic derecho y le voy a decir colocar en After. Si no está seleccionada esa capa, no va a estar habilitado esta acción, ¿listo? Entonces le doy colocar en After. Y el segundo factor que tengo que tener muy presente, bueno, mientras esto me lo lleva a After, que no sé si lo hice. No, ya está. ¿Listo? Lo segundo que voy a tener en cuenta es en qué parte de mi composición estoy yo parada en la línea de tiempo. Si yo estoy al inicio, pues desde el inicio se va a hacer la animación. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo ahí? Como yo sé desde dónde está sucediendo esta animación, cuando ustedes despliegan la capa, siempre les va a aparecer acá animar. Eso es lo que estamos viendo de manera predeterminada en el bridge. Nosotros lo podríamos crear. Sucede un poco parecido con lo que yo les estoy mostrando con los filtros de colores. Es decir, está el Magic Bullet y en este caso uno pone uno y ahí ya tiene un montón, en este caso debe tener remolino, debe tener varias animaciones que yo se las puedo ir modificando o creando si yo lo quisiera hacer acá desde After. Como en este momento la prioridad es la pixelación, no me interesa que entremos en la animación del texto, pero sí lo vamos a hacer en el segundo bloque. Lo que me interesa es que al menos no se queden con que apareció la palabrita y se fue, sino que de pronto ustedes escojan un tipo de animación acorde a lo que ustedes estén incluso contando. Entonces vayan al bridge, ¿listo? Sin embargo, desde acá lo podríamos hacer la animación. Ahora, como acá ya existe esta animación, para poder ver, y fíjense que acá hay unos fotogramas claves en cada uno. Entonces voy a desplegar texto y acá me va a aparecer qué es lo que se está animando. Se está animando la espiral y la entrada gradual, entonces qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es básicamente lo que se está modificando. Yo desde acá incluso entonces podría modificar también la rotación, fíjense, ¿sí? Y ahí ya se me van a crear otros keyframes o fotogramas clave. ¿Sí? Entonces no solamente pasa lo que va a pasar ahí, sino que yo después puedo seguir jugando. ¿Sí? Listo. Entonces en este caso son animaciones predeterminadas o preestablecidas
que yo puedo seguir modificando después de haberlas aplicado. La gran recomendación es que ustedes, si yo estoy parada acá y voy a aplicar cierta animación, pues desde ahí es donde se va a empezar a animar ese texto. Entonces que tengan en cuenta en la línea de tiempo en donde están ustedes parados. Listo. Ya el filtro, ya el Magic Bullet, ya tenemos el video. Sí. Listo, entonces vamos a traer el video, por favor. Y esto sí lo tienen que hacer. ¿Qué pasó? Te voy a ver qué traje, no tengo ni idea qué traje acá. Y que puede ser ¿Listo el video? No me gusta el video. Listo. Entonces, lo primero con el rastreador es que así debería ser chévere, algo de no creo. Es que lo primero es que cuando yo voy a a poner un rastreador, tengo que escoger una parte limpia. Entonces yo les estaba indicando hace 8 días que para poner un rastreador, digamos, yo se lo voy a poner acá al hombro. Entonces yo todo el tiempo me estoy moviendo así, 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 pero de repente hice esto, ya se perdió ese píxel, ¿sí? Porque es puntualmente al píxel. Lo otro es que se debe buscar en lo posible un color de contraste o una zona de contraste. Entonces no voy a escoger este negro que está como acá y nada se está moviendo, no, sino porque van a haber muchos negros, sino un color de pronto o una zona de contraste de color para poderlo marcar. Entonces digamos en esta parte sería como este azul, por ejemplo, ¿sí? Y que se conserve todo el tiempo en el plano, que se pueda ver todo el tiempo en el plano. Yo lo voy a ir a hacer, eso digamos que requiere de cierta paciencia y no tiene que conocer un poco el material, así que pueda que no fluya realmente rápidamente, pero ahí seguramente lo vamos a ir encontrando. Entonces, esto no es en todo el clip, sino solamente tengo que escoger un plano, o sea, una toma, perdón. Es decir, desde donde empieza y está ese elemento, voy a irme adelantando con comando y la flecha hacia la derecha, pueden ir adelantando, fotograma por fotograma. Entonces digamos que va a ser esta zona, voy a ver si esto me funciona. Entonces lo primero es que vamos a habilitar un panel que se llama tracking o rastreador, que es este toque que lo vayan haciendo paso a paso, si no nos perdemos un poco. ¿Listo? ¿Listo? Entonces está el panel de rastreador y ahí ya lo tenemos habilitado. Está acá a mi derecha, no sé dónde les aparece. Listo. Vale. Lo importante es que ahí está el panel. Lo otro es que van a crear, o si votaron, o si todavía tienen su texto, creen su texto, porque lo que vamos a anclar es algo, entonces necesitamos crear algo. Listo. Entonces yo tengo acá mi texto, ¿vale? No importa dónde esté, digamos que está acá. Vale. Y se me fue el rastreador. Se les va a volver a sacar. Listo. Entonces tienen su panel del rastreador y van a seleccionar la capa de texto. ¿Listo? Tienen seleccionada la capa de texto. Y en el panel del rastreador ustedes se dan cuenta que aparece que no están varias herramientas deshabilitadas. Entonces lo primero que tengo que escoger, donde dice origen movimiento y que dice ninguno, voy a escoger que el origen del movimiento que voy a rastrear sea el video, ¿vale? En este caso, en mi caso tengo el de Radiohead, entonces voy a escoger ese. ¿Listo? ¿Qué pasa ahí? Me lleva a la capa
del texto. No estoy en la composición, sino estoy en la capa del texto. ¿Cómo lo sé? Fíjense cómo me aparece ahí, en la parte de abajo. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Listo? Lisa. Perfecto. Está funcionando. Entonces, estás acá. Ok, claro. Y vamos a poner el video. Listo, ahí estamos. Acuérdense que se tienen que parar, tienen que haber parado exactamente donde va a empezar ese rastreador. ¿Listo? Si están ahí, ahí vamos bien. Bien. Entonces, lo primero es que ya le escogimos que el rastreador del texto va a ser el video. Lo segundo es que tenemos que habilitar cuál es el rastreador, o digamos que tenemos que habilitar el rastreador como tal y que me habilite para que sea que se pegue al video. En este caso, voy a seleccionar el video, perdón. Vamos a hacer clic en el video y fíjense que ahí se me habilitan otras herramientas. Entonces yo puedo utilizar el rastreador para dos cosas. Uno, para que se pegue al píxel, y dos, para estabilizar el movimiento, o todo lo contrario, para generar como cierto temblor. Entonces fíjense que en la parte de arriba aparece rastrear cámara o estabilizar deformación. ¿Listo? Entonces vamos a escoger rastrear cámara. Ah, ok. No, acá hay un pequeño cambio, ahora que lo veo. No, vamos a escoger seguir movimiento, ¿listo? Listo, ya ahora sí. Seguir movimiento. No, ahí no pasa nada. Listo, seguir movimiento. Reseteé ese pedacito. Eso era como CS6. Ya no. ¿Listo? Entonces, fíjense que apenas yo le puse seguir movimiento, se me activaron todas las herramientas hacia abajo. Ya está habilitado todo lo que voy a utilizar. Entonces, lo primero es que ya sabemos que ahí, bueno, ya apareció esto en la pantalla. Ese es el rastreador. El rastreador, que es básicamente es digamos, un cuadro de tolerancia en cuanto a que se vuelve una lupa cuando yo pico en esta parte, que en este caso es la parte de adentro, pero no del centro ni tampoco la línea, sino en este espacio se me vuelve una lupa donde yo puedo buscar exactamente el píxel al que quiero anclar. Entonces digamos que va a ser por acá, en mi caso yo todavía no estoy muy segura, la función es que sea este. Listo, entonces ustedes busquen cuál va a ser, pero tienen que, o sea, yo no sé si ese tan chiquitico te va a servir, pero vas a mirar a ver, porque de pronto pueda que ese personaje se mueva tanto en ese escenario que se pierda. Ajá. De pronto no se busca si el guitarrista en ese momento, yo creo que de pronto el guitarrista o el por el estilo, ¿no? Listo, entonces lo primero es esto. Ahora, ¿para qué sirve estos dos espacios? Por ejemplo, yo puedo hacer que toda esta sea la zona de tolerancia donde el rastreador se pueda mover, pero eso también va a hacer que de pronto se mueva mucho y tiemble el texto. Puedo ampliar un poco más ese rango de píxeles que va, digamos, a tomar como referencia. Pueda que sirva o pueda que pase todo lo contrario. Se perdió porque resulta que solamente era un espacio muy reducido donde estaba ese contraste de color. Entonces, eso ya depende de lo que estemos buscando del archivo. Digamos que en mi caso sea este, que todavía no sé si va a funcionar, pero digamos que sí. Entonces, lo otro es que acá me dice qué quiere hacer con el rastreador, qué quiere que se modifique. La posición, la rotación, o la escala, o las tres. Entonces yo puedo escoger varias o solamente una. ¿Listo? Yo por ahora les diría solamente déjenlo en la posición para que no nos empecemos a enredar. De lo más sencillo, después ustedes van explorando si quieren también la rotación, etc. ¿Listo? Entonces, el destino de movimiento es el nombre del texto que ustedes escribieron. ¿Sí les aparece ahí? Perfecto. Y entonces desde acá lo que vamos a hacer es a visualizar a ver si está funcionando, y simplemente le vamos a decir play, le vamos a hacer clic en play y volvemos a hacer clic para que pare. Si en mi caso, fíjense lo que pasó, el rastreador no se cayó y no siguió al personaje, eso quiere decir que no está funcionando el píxel.
comando Z o simplemente le doy acá restablecer y ahí otra vez vuelve a estar normal, pero desde ese punto, aunque yo prefiero el comando Z para devolverme donde había quedado. ¿Listo? Y desde acá entonces vuelvo a escoger. ¿Sí? Esto es lo que les digo, que hay que tener un poco de paciencia porque uno no sabe qué es lo que puede estar sirviendo. Ahora, este corto, esta toma es súper cortica, o sea, hasta ahora me doy cuenta, entonces no sé si incluso sea conveniente hacerlo acá, ¿vale? Pero eso es lo que hay que ir viendo. Vuelvo a darle play y hasta acá funcionaba, pero acá se tumbó porque seguramente este contraste de color de la mano de la señora es muy parecido al contraste de color de acá. ¿Listo? Acá debió seguir otra vez, comando Z y nuevamente, hay que hacerlo hasta que funcione. Digamos que si yo, no sé si acá, bueno, digamos que más o menos. Miren, la ventana tenía ese tono. Ya creo que no quiero el señor de buscar cosas. Bueno, ahí más o menos. Este sí se fue, sino que ahí se queda porque obviamente el señor sale de cuadro. Entonces digamos que este funciona. Le doy aplicar y en este caso me parece que si yo quiero que se haga la modificación en la posición en X o en Y, o solamente en X o solamente en Y. ¿Listo? Yo puedo escoger si quiero que sí se modifique así también el texto o solamente que se modifique así. ¿Listo? O las dos. Entonces por ahora le voy a bajar X y Y aceptar y me devuelve a la composición. Acá como yo le había dado un asuntito anterior. Hay algo acá que... Vamos a ver si funciona. Lo que pasa es que lo que yo les decía ahorita de... Vamos a adelantar donde aparece el señor. Y sí, él se quedó. ¿Cómo les fue a ustedes? Pues te sale el cosito del borde de solución. Ya miramos que eso es por lo que yo les puse al inicio que hiciéramos esto y fue por eso. Pero ahorita lo volvemos a hacer. Entonces fíjense que acá cuando aparece el señor, efectivamente se pegó. ¿Sí lo están viendo? ¿Listo? No se preocupen por lo de error, digamos que sí, no hay que hacerlo, pero eso es porque le dimos clic antes y no debió ser. ¿Listo? O sea, si en el CC uno oprime eso... No, eso es que ya no, seguramente esto ya no debería funcionar así. ¿Listo? Me voy a devolver tanto, a ver si la logro. No, prefiero hacer esto y volver a ver. Es mucho más sencillo. Listo. Voy a hacerlo muy rápido porque ya sé cuál es el píxel, etcétera. Y esto para que lo vean rápido. ¿Listo? Entonces lo primero es que tengo seleccionado el texto. Voy a ir al panel del rastreador, en origen del movimiento escojo el video, ahí me lleva a la capa del video, selecciono el video y se me activan los otros, el otro menú de arriba. Voy a escoger solamente acá seguir movimiento, ya no nos va a pasar nada de lo que ahorita pasó. Y voy a seleccionar el píxel, y ya se me olvidó por dónde era, ojalá que fuera por acá, ni idea, no me acuerdo. Y entonces acá voy a escoger que solamente sea posición. Por ahora, en este caso, aparece que el destino de movimiento es el texto que yo creé, que se llama Linasiku. Le voy a dar play y bueno, ahí fue. Volví a pasar la misma ahorita, pero ahí más o menos va a funcionar. ¿Listo? Digamos que eso sí fue, le doy aplicar. En este caso, como es posición, X y Y, si quiero, si no, pues ya ustedes pueden ir mirando qué pasa. Aceptar. Y ahora sí, vamos a adelantarlo un poquito para solamente verlo desde donde aparece el señor. Entonces fíjense en una cosa, y es que en el video aparece ahora esto que es un efecto, o sea, les queda como un efecto, que es el rastreador 1, el primero que ya yo puedo hacer varios rastreadores en un mismo plano. Y ahí me está modificando el punto del rastreo, el centro, que era lo que yo les decía, de la parte de adentro del cuadrito, la confianza, que es un poco esa tolerancia que hay en cuanto al píxel. Listo, y digamos que cuando como me aparecen esto es sí y no, básicamente, ¿no? Estos cuadros, ¿sí? Entonces aquí como si acá hay fidelidad, acá no, acá hay fidelidad, pero está brincando ese texto,
Sí, esto es lo que está sucediendo un poco. Y también en el texto lo que sucedió es que es como si fuera un parent, ¿sí? O un primario, entonces obviamente me modificó la posición de mi capa, ¿vale? ¿Esto para qué se hace? Pues para que yo no lo haga manualmente, como sería, bueno, acá voy a poner que la posición sea acá y acá en el siguiente fotograma voy a poner que sea acá, sino que para eso está el rastreador, para que se pegue al pincel. Entonces la primera recomendación es que el texto, es que el video esté en alta resolución, que no esté pixelado, porque si está pixelado obviamente se va a perder esa confianza del pixel sobre la imagen. ¿Listo? Eso es lo primero. Y digamos que la recomendación es que la gran recomendación es que si haya un alto contraste entre los colores del video, ¿sí? Para que pueda hacerse esta modificación. Ahora yo acá se lo hice directamente al texto. Mi recomendación es que, como estábamos viendo por ejemplo ahorita en los créditos iniciales de la película de Stranger Fiction, hay una serie de elementos, hay un texto, hay de pronto un cuadro, hay etcétera, y todo eso se está animando, ¿sí se dan cuenta? Ahí lo que se hace es que solamente se toma un punto y ese punto, todo el texto, los otros elementos gráficos que están ahí están anclados a ese punto, en este caso a un objeto nulo. Entonces la recomendación es que hagan un rastreador a partir de un objeto nulo, ¿sí? Y de ese objeto nulo yo puedo anclar lo que quiera y eso que yo quiera después lo puedo animar también como yo quiera, ¿sí me entiendes? Porque digamos acá yo el texto quisiera, bueno, que sí siguiera este personaje, pero yo quiero que la posición de pronto haga eso, haga lo que sea, y yo acá ya estoy modificando la posición de ese rastreador. ¿Listo? Entonces, hacerlo desde el objeto nulo y ahí sí anclar lo que yo vaya a poner. Entonces, ¿para qué se utiliza por lo general eso? Aparte, digamos, de esta idea que veíamos de la película. Para poner onomatopeyas, para poner expresiones, para poner de pronto líneas de no sé, se hace todo, cosas por el estilo, y se pueden combinar muy bien desde la composición con la imagen real, ¿sí? Listo, chicos, esos eran los tres cositas que íbamos a ver. ¿Vale? Entonces, para la entrega no la vamos a hacer formalmente de hoy en 8, lo que vamos a hacer es una pre-entrega final. Hágate cuenta que es la entrega, de todas maneras ustedes la tienen que cambiar. Pero van a tener en cuenta que vamos a hacer lo siguiente: la siguiente clase va a ser la entrega, sí, la entrega de la pixelación, pero aprovechar la siguiente clase para finalizar, digamos, las cosas de coloración, las cosas, bueno, yo ojalá que acá podamos instalar un bullet incluso para que puedan hacerlo acá. Este tipo de pronto de cosas de rastreador, la otra clase va a ser aprovechar acá. La pixelación ya tiene que estar totalmente finalizada, háganse cuenta que es la entrega de todas maneras, y lo que van a hacer es que lo van a subir al Dropbox. Yo me voy a encargar de borrar todo y cada vez que ustedes vayan a subir algo me envían un correo, yo lo copio, lo borro y les envío el correo diciéndoles ya lo recibí. ¿Listo? Entonces de hoy en 8 vamos a tener esa entrega final, casi final, solamente es para hacer este tipo de ajustes. Y durante la semana ustedes lo pueden subir máximo hasta el sábado. Profe, dos preguntitas. ¿El Magic Bullet es un plugin de After Effects o es un programa? Es una aplicación. Entonces si es un efecto, es un plugin, sí, que tú instalas, pero cuando tú lo instalas tú puedes escoger para qué programas lo quieres utilizar. Entonces es un plugin que se utiliza para programas de composición y edición de video. Por lo general te va a aparecer una lista de programas a los que tú le puedes activar el Magic Bullet. Sí. Acá en los efectos va a aparecer Magic Bullet y va a aparecer al lado CC Lux, colorista, no sé qué, todos los que traen, depende si tú lo instalaste completo o no. Sí. ¿Listo? Entonces cuando tú lo instalas, digamos que tú pusiste Lux, entonces tienes que tener tu capa seleccionada a la que se lo estés aplicando.
y automáticamente se te va a abrir una aplicación externa, así como sucedió ahorita con el Bridge. Sí. ¿Sí? Entonces te va a abrir esa aplicación que era la que les estaba mostrando en internet. ¿Listo? Y profe, en cuanto al texto, ¿lo ancla uno, anclarlo es lo de la cosita que está como en espiral? ¿El nulo al texto? Por ejemplo, sí, o sea, la recomendación es en el rastreador Sí. hacerlo con un objeto nulo. Pero entonces Y lo que de pronto- hacemos nosotros lo anclamos al objeto nulo. Exacto. O sea, el texto va al objeto nulo. El texto, pero no ah. solamente es texto, digamos, ustedes Pero- hicieron unas animaciones o hicieron alguna gotica que cayó, pero esa gotica voy a hacer que le caiga al personaje que está ahí. Por ejemplo, los corazones, que era lo que yo les decía, eso lo podrían haber hecho con el rastreador, aunque la recomendación es que no lo hagan con la pixelación, sino tiene que ser con el video. ¿Y por qué con el video? Porque con la pixelación está, digamos que se está modificando mucho esa imagen y está brincando demasiado ese pixel, ese cambio de píxeles, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que no todo es pixelación, hay una parte que ustedes van a hacer con solamente video, y digamos que para incorporarla con esto de la composición, para eso es el rastreador. ¿Sí? Ahora piensen, pueden ser los créditos iniciales, entra y tiene el título, lo que sea, pero que tenga que ver con la estética. Esa es la gran recomendación. Profe, otra pregunta. Digamos con lo de la lagrimita que tú dices, si yo lo quiero hacer en pixelación, ¿se podría hacer? O sea, sin necesidad de rastreador, sino solo está aquí, es un plano así, quieto, y está aquí, ¿se puede hacer eso así? Sí, claro. Ah. Pero la idea del rastreador es por otra Sí. otro asunto. No, sí, porque pensé que... No, ya lo que era, digamos, con eso es que de pronto yo tengo una secuencia de imágenes en Photoshop. Yo hice algo en la animación en Photoshop. ¿Sí? No sé si ustedes han hecho animación en Photoshop. ¿No? ¿No? No, no sé. No, yo no. Pero se los muestro ahorita, mucha información. O sea, que es mucha información. Sí, lo muestro, bueno. Sí, 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 sí. Claro. Sí, pero... Entonces, por favor, abran, pero ábranle ustedes, abran Photoshop, por favor. Ustedes saben que Photoshop desde CS, no me acuerdo si es CS3 o CS4, tienen, creo que es de CS3, tiene el nuevo panel que es de animación. Entonces, por lo general lo que uno hacía en Photoshop era que antes, era que uno creaba, digamos, una secuencia por capas, y había otro programa que era el Image Ready, y entonces uno pasaba, digamos, se iba a un icono que decía Image Ready, entonces se iba a Image Ready y eso lo leía como por fotogramas, ¿sí? Pero era una cosa un poco precaria, entonces desde el CS4, CS3, que ya no recuerdo muy bien, ahora existe como este nuevo panel, entonces acá donde dice espacio de trabajo, escojan movimiento para activar el panel de línea de tiempo. Listo. Y acá entonces yo puedo hacer, tengo dos opciones para visualizar la línea de tiempo. Una es por fotogramas y otra es con un código de tiempo. ¿Listo? Entonces, donde aparece la película de cine, hacen clic. Ay, pero no, porque acá no me aparece. Acá no aparece todo. Ah, ya, perdón, obvio no hay nada. Entonces, lo primero es que vamos a crear nuestro archivo. Yo ya les indiqué que la recomendación, obviamente, si uno va a trabajar en video, es crear un archivo de video. Entonces, donde dice predefinir, escogen ustedes película y video. Esto ya lo saben desde el personaje. Y acá entonces les aparece el tipo de formato que van a utilizar. Por ahora yo lo voy a dejar así tal cual está. Le doy OK. Listo. Voy a crear una nueva capa. Vale. Listo. Y entonces ahora sí, fíjense que en la abajo se me dice crear línea de tiempo. Entonces me va a dar dos opciones. Una es que sea por código de barra, es decir, que sea en línea de tiempo que me muestre varios fotogramas, o que sea un cuadro seguido del otro. Entonces hagamos lo primero, que sea animación de cuadros. ¿Listo? Y ya les muestro qué. ¿Listo? Animación de cuadros, ¿apareció? Sí.
Ya, vuelven a hacer clic, ahí. Listo. Vale, entonces acá, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo hago esto, por ejemplo, hagan cualquier cosa en esta capa, en la primera, y van a crear otra capa, y van a hacer otra cosa, y van a crear otra capa, y van a hacer otra cosa, y van a crear otra capa, y van a hacer otra cosa. ¿Listo? 4 capas. ¿Vale? Entonces, Hay una de estas para crear cama. ¿un shortcut? Seguro, pero no lo sé en este momento. No lo sé, pero seguro sí. Listo, ya, no demoremos tanto. Entonces, ahí hasta ahora, te voy a decir rápido porque yo voy a revisar esas caminadas, hoy ya son para entregar, entonces para aprovechar lo que quede del tiempo para que ustedes que tienen que hacer algún cambio. Entonces, fíjense que en la parte de abajo me aparece un menú y aparece un icono como si fuera crear nueva capa, en este caso es crear un nuevo cuadro, ¿listo? Entonces voy a hacerle clic ahí en crear nuevo cuadro y si yo voy de un cuadro al otro, pues no ha pasado nada. Entonces lo que tengo que hacer es activar y desactivar capas, en este caso, ¿vale? Digamos que en la primera voy a desactivar todas las capas menos la primera. En la segunda voy a desactivar todas las capas menos la segunda. Y así sucesivamente. Voy a crear una nueva. Voy a activar solamente la capa 3 y acá la capa 3. Otra nueva, la capa 4 y la capa 4. ¿Listo? Cuando le doy play, entonces me va a aparecer esto. Voy a ponerle acá que no me lo reproduzca una vez, sino que sea infinito. Esto es lo que está pasando. ¿Listo? Eso es lo que uno hacía. Digamos que esto se utiliza para hacer cosas muy cortas, como los GIFs o cosas por el estilo, ¿sí? Cuando es algo que es muy cortante y que uno no quiere demorarse mucho, no es una animación de pronto dispendiosa, no es una caminada, por ejemplo, no es algo por el estilo, ¿vale? Yo también, ¿qué puedo hacer acá en los cuadros? Le puedo modificar el tiempo de duración de cada cuadro. Por ejemplo, quiero que este se demore 1 segundo y el resto se está demorando menos. Entonces, fíjense que empieza a cambiar. Voy a cambiar el de la mitad a que sea 5 segundos. Bueno, esto va a ser demasiado. Sí, es demasiado para hacer. Cambiarle que sea 1 segundo. ¿Sí? Entonces, ahí ya empiezo a alterar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo esto lo voy a exportar como secuencia de imágenes, pero entonces acá me va a exportar tantos fotogramas para que dure 1 segundo, o sea que se va a repetir muchas veces que se exporte ese mismo para que cuando yo lo vea de pronto en After Effects, entonces vea que se está demorando un poco más. ¿Listo? Bien, esta es una forma de hacerla. La otra es un poco más fotograma por fotograma. Entonces vamos a borrar todo lo que hemos hecho de las capas. Creen una nueva y tengan esa capa nueva solita. ¿Listo? Y en la parte inferior izquierda van a ir a la línea de tiempo, o sea que ya no vamos a verlo por fotograma, sino por línea de tiempo. Acá, miren acá. En mi caso me aparece acá si yo quisiera volverlo a mostrar por fotogramas y si no acá línea de tiempo. El avance que ha tenido esto en Photoshop, de CS4 hasta ahorita, es que ahora hay un canal de sonido también. Antes yo ni siquiera podía escuchar. Entonces, ¿para qué es útil esto? Aparte de animar la técnica de rotoscopio, que yo creo que ustedes han hecho algo de rotoscopio, yo acá puedo traer mi video y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo puedo crear, lo que voy a hacer es crear capas de video. Y entonces, en vez de crear 3000 capas hacia abajo para poder hacer una secuencia de imágenes, voy a crear una sola capa, pero que sea una capa de video y ahí es donde voy a animar toda la línea de tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a ir a capa, nuevo, y vamos a escoger capas de video y voy a ponerle capa de video desde archivo y vamos a traer ese videito que bajamos. Capas de video y capa de video desde archivo. Acá.
Capa, ¿listo? Sí, capa. Capas de video, nueva capa de video desde archivo y vamos a ir a descargas y en descargas yo voy a, bueno no sé dónde está entre ustedes, no tengo en descargas, ¿listo? Voy a abrir el video que cada uno bajó. Listo. Acá, ¿qué es lo que está pasando? Como yo no creé este archivo teniendo en cuenta el tamaño de mi video, pues es arbitrario y me lo ubica donde yo lo quiera dejar. Listo, pero pues, bueno. Ahora, fíjense que el icono para saber que es una capa de video es que les aparezca hasta abajo, ¿vale? Y acá lo va a reproducir. ¿Listo? Digamos que lo que yo voy a hacer es eso, una rotoscopia. Entonces, desde donde yo me esté parando, desde ahí, ya eso sí es... perdón, nos falta crear una capa de video para poder animar. Si yo empiezo a trabajar en la capa de video del video, pues se va a pegar con el video. Y lo que quiero es que sea aparte. Entonces vamos a ir nuevamente a capas de video. Se me perdió. Y le vamos a decir ahora nueva capa de video, pero vacía. Esta sí ya no va a tener ningún archivo que vayamos a importar. ¿Listo? Y ahora sí, digamos que yo voy a empezar a dibujar a esta señora. ¿Sí? Y por cada fotograma, ¿dónde está la señora? Perdón, esta capa no empezó, mucho más se puede quedar así. Y ahora sí. Digamos esta por acá. Ok. Entonces, por cada modificación que yo haga, obviamente me va a crear un fotograma en la línea de tiempo. ¿Cómo saber que se está creando? Cuando ustedes despliegan acá la capa en la parte de abajo, fíjense que ahí me está apareciendo que ahí está la modificación que yo voy haciendo. Por ejemplo, me corro un poquito más para acá, empiezo a modificar el personaje por acá, etc. ¿Sí? Y ahí se va creando el fotograma. Entonces, de acá a acá no hay nada, de acá a acá sí hay un espacio. ¿Listo? Entonces, después yo lo que puedo hacer es ocultar el video y puedo exportar esa rotoscopia. De aquí, obviamente, el talento del animador y del diseñador de hacer lo que se quiera hacer un poco con la animación. Entonces, independiente de cualquiera de los dos, si es cuadro a cuadro, como se hizo la gotica, haciendo de la gotica, pues cuadro a cuadro, o sea, hacerlo así de pronto es mucho más dispendioso, pero eso depende de lo que uno esté buscando, si quiere que sea más seguido, que sea más fluido y no gastar un montón de capas acá, ¿listo? Pero con cualquiera de los dos, después cuando yo ya he terminado, archivo, exportar, interpretar video, y me va a abrir entonces un panel para ver cómo yo lo quiero exportar, si como video, si como secuencia de imágenes, bueno, etc. Entonces lo primero es en esta sección me aparece el título y dónde lo quiero yo enviar, ¿listo? Como yo quiero hacerlo que sea secuencia de imágenes, entonces obviamente crearle la carpeta de secuencia, elegir, y ahí se va a ir ese archivito como este. Si es video, acá me está mostrando el formato en el que lo voy a exportar, el tamaño de ese formato, si quiero que vaya a qué resolución o digamos para qué medio, ¿sí? Y si voy a trabajar a 30 fotogramas por segundo. La recomendación es que acá no se haga este cambio, sino que desde el inicio, en este caso, desde acá, ajustes, perdón, yo acá me puedo mejorar un poquito que esto se... Lo cambiaron un poquito, ¿no? Usted acá en donde está. Dice establecer velocidad de fotograma. Sí, en donde está eso. Abajo de... Ok, eso. Listo, acá ustedes lo establecen antes de trabajarlo, incluso para que se les repita más ese fotograma, ¿no? Porque cada 30 fotogramas, pues tengo que crear más para que se vea más fluido el movimiento. Vale, listo. Entonces ahora si volvamos acá, que lo estábamos exportando. Acá ya dijimos que se va acá. Y digamos que voy a hacer en video, si es video, pues así está bien. Lo mismo de, bueno, el fotograma 0, fotograma final, o ustedes escogen el rango de dónde a dónde,
pero también desde acá yo lo puedo seleccionar, ¿no? Igual que en After, el área de trabajo de lo que yo quiero exportar, ¿listo? Si fuera a hacer entonces secuencia de imágenes, entonces ponen secuencia de imágenes y ustedes escogen el tipo de imagen que quieren exportar. La recomendación es que si va a ser algo que yo voy a poner sobre un video de allá o de pronto va a estar en composición, pues no vaya con el JPG porque automáticamente les va a crear un fondo de color, entonces que sea en PNG. Pero en PNG ustedes se tienen que acordar que no solamente le van a decir sí, que sea un formato que me guarde la transparencia, sino que tengo que crear ese canal de transparencia y en este caso va a ser el alto, ¿sí? Van a escoger que me guarde el color que yo he trabajado, pero que se lleve obviamente con el alto, ¿listo? Que será eso. Esto es básicamente lo que hay que hacer cuando es como una secuencia de PNGs. Obviamente eso, pues modificarlo antes para no modificarlo desde acá. Cuando lo voy a interpretar, esto no se demora mucho. Se va a demorar, bueno, lo que se dice no, esto se va a demorar un toque, que se va a demorar todo el video, toda esa duración, solamente como por 3 interpretaciones, ¿no? Si solamente era ese pedacito, pues ese pedacito, ¿vale? Obviamente sí, por ser algo que digamos que solamente son imágenes, etcétera, no hace que pese mucho y tampoco, esto es una velocidad no real, pero digamos que no se va a demorar lo que se demoraría. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de lo que sucede con los renders en After, que se pueden demorar un montón desde la previsualización hasta cuando ustedes están exportando, ¿no? Listo, eso es.